Buenas noches, mi nombre es Cristian Jaramillo. Hoy vengo a mostrarles el funcionamiento principal de las células y sus principales organelos. Aquí podemos ver una célula animal, la cual está compuesta por membrana celular, que es esta que rodea a la célula, el núcleo, que es este cosito rosadito que estamos viendo acá, el nucleolo, que se encuentra al interior del núcleo. Las vacuolas son estas cositas verdes que estamos viendo acá, más tarde las explicaremos. Los lisosomas, el citoplasma, que es la parte interna como el líquido que encontramos al frente, al interior de la célula. El aparato de Golgi, que es este cafecito de acá. La mitocondria, que son las rojitas que estamos viendo, y ahorita hablaremos de su funcionamiento. El retículo endoplasmático, el cual es el que rodea o protege el núcleo y el nucleolo, ¿no? Es este cosito amarillo que vemos acá. La célula como mecanismo funcional que da origen a la vida o principio fundamental de la biología, conocido como la teoría celular, permite comprender una serie de principios de los seres vivos biológicamente constituidos por células, ubicando la célula como estructura funcional, identificando organismos simples y complejos. Existen organismos unicelulares compuestos por solo una célula y pluricelulares que cuentan con dos células o más. Asimismo, las células se clasifican en eucarióticas, encontrando que el cuerpo humano constituye más de 37 billones de células animales de tipo animal. Considerando la importancia de cuantificarlas, ya que su variación en número puede generar alertas de detención de enfermedades, asimismo su posterior tratamiento y prevención. Se puede decir en términos generales que cada célula animal está compuesta por tres estructuras básicas, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, así como se encuentran sus diferentes organelos. Dentro del citoplasma, que son los encargados de la producción de la gran parte de reacciones metabólicas de la célula, se pueden encontrar más de 250 tipos de células diferentes en tamaño y función, o en sus formas. Se clasifican en formas uniformes, estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosas o redondeadas. Concluyendo que cada célula representa un mundo maravilloso por explorar y admirar, por su forma de trabajar en equipo, la perfecta articulación de funciones a que cada organela compone la célula, permitiendo luego un trabajo arduoso de la célula, que las demás pueden cumplir con la siguiente tarea en base en un buen funcionamiento del organismo. Primeramente encontramos la membrana celular. Como ustedes pueden ver, es como este cascarón azul que estamos viendo ya roto para poder mostrar su interior. Esta membrana celular o plasmática es conocida como la envoltura que rodea a la célula, pero no la isla del medio, al contrario, hace que el interior celular pueda relacionarse con otras células. Su grosor es de unos 75 angstroms. Este término se refiere a una longitud que se emplea para expresar longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas, las cuales solo pueden ser vistas por microscopios. La membrana se forma principalmente por lípidos y proteínas. Los lípidos son la base estructural gracias a su condición de molécula. Fluidez que encontramos solamente en la célula animal. A veces en algunas excepciones en la célula vegetal, como el aguacate, las cuales contienen colesterol. Cuanto más colesterol haya, menos fluida será la membrana. Además, en las células animales o eucariotas podemos encontrar glipocitos y glicoproteínas, las cuales se encuentran en el medio externo de la membrana plasmática. Ya con esta información podemos definir las funciones principales de la membrana celular, su definición en extensión celular, la cual es de separar el medio interno del externo, el transporte molecular, el cual controla la entrada y salida de moléculas e iones, llevando con sí moléculas de interior al exterior de la célula,
lo cual podemos decir que participa intensamente en la transmisión de impulsos nerviosos, recepción de estímulos, establecido en otras uniones con otras células. Posteriormente pasamos a estudiar el núcleo, el cual es este rosado que vemos acá. El núcleo es la parte central de la célula y tiene como diversas funciones guardar genes en forma de cromosomas durante la mitosis y se protegen de las fuerzas mecánicas que se producen por el movimiento del citoesqueleto. También transporta los factores de regulación y los genes a través de los poros nucleares. Codifican proteínas para producir ribosomas en el nucleolo, el cual tiene como función principal, el nucleolo es este cosito amarillo que estamos viendo acá adentro del núcleo. Tiene como función principal la biosintesis de ribosomas desde sus componentes de ARN, el cual forma el ARN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico, al igual que el ARN significa ácido ribonucleico. El nucleolo es una máquina productora de ribosomas, cuyo destino final es la misma síntesis de las proteínas. Además, el nucleolo interviene en la maduración y el transporte del ARN hasta su destino final de la célula. Para completar la función principal del núcleo celular, es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular, ya que este es la sede de la duplicación del ADN y la transcripción del ARN, mientras que la traducción ocurre en el citoplasma. Aquí vimos el funcionamiento de la membrana celular, del núcleo. Explicamos también la del nucleolo internamente, cómo se componen, por qué son tan afines, ya que pues una está en la parte interior y la parte exterior es la que protege este pequeño nucleolo. De aquí vamos a estudiar lo que son las vacuolas. Las vacuolas son estas verdecitas que estamos viendo a este lado de acá, estas dos por ejemplo. Son muy características de las células vegetales. Sin embargo, se han encontrado en células animales contenidas en el citoplasma, de formas esféricas generadas por la propia célula. Al crear una membrana cerrada, se aísla un cierto volumen celular del resto del citoplasma. Su contenido es fluido, además de almacenar productos de nutrición o desecho, pueden contener enzimas lisosómicas. Los lisosomas que vemos acá de color morado, 1, 2, 3, 4 lisosomas, son organelas formadas por el complejo de Golgi. Contienen enzimas hidrolíticas y paleolíticas que se encargan de digerir sustancias externas o internas a ellos, por los que son los encargados de la digestión celular. Su estructura consiste en una forma redondeada, caracterizadas como una bolsa de enzimas, las cuales en caso de liberarse podrían destruir la célula, por lo que su membrana se encuentra protegida de estas enzimas. Continuamos ahora con el citoplasma. El citoplasma es como el líquido que lubrica, se puede decir así, la parte interna de la célula. En la célula eucariótida se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Núcleo celular y membrana plasmática. Por eso estamos hablando de este pequeño líquido que se ve aquí alrededor de los otros organelos. Con aspecto granuloso, los cuales desempeñan diferentes funciones como la de albergar los organelos celulares y contribuir al movimiento de estos, dividiendo en ocasiones una región externa gelatinosa cercana a la membrana, e implica en el movimiento celular, el cual se denomina citoplasma, y en una parte interna más fluida, endoplasma, donde se encuentran la mayoría de organelos. Toda esta red de plasma contiene varios nutrientes, logrando atravesar la membrana plasmática, llegando de esta forma a organelos de la célula.
¿Qué quiere decir esto? El citoplasma y el endoplasma atraviesan esta célula de forma gelatinosa, llegando a otras células. ¿Sí? Podemos decir que se puede causar que estos nutrientes de aquí pasen a los nutrientes de otra célula. Básicamente es eso. Las mitocondrias las podemos observar en esta parte de aquí, las rojitas que estamos viendo aquí. Las mitocondrias son las encargadas de suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular, es decir, trabajan principalmente en la respiración celular. Actúan como centrales energéticas de la célula a expensas de los carburantes metabólicos como lo son la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Continuamos con el aparato de Golgi. Disculpen que me acelere un poco, pues se está extendiendo mucho el video. El aparato de Golgi funciona como una planta donde se empacan y modifican las vesículas que constituyen el retículo endoplasmático rugoso. El material que va surgiendo de las membranas se forman varios sáculos o cisternas del aparato de Golgi. También maneja funciones como la glicosilación de las proteínas, también de los lípidos, además de su selección y destinación y almacenamiento en la distribución de lisosomas y peroxisomas, los cuales son aquellas vesículas que segregan sustancias. Ya vamos terminando, vamos aquí llegando al retículo endoplasmático, que sería este que bordea el núcleo, el cual se encarga básicamente de la membrana celular, que contiene formas de sacos aplanados, los cuales se conectan entre sí y comparten el mismo espacio en el mismo interior. Para terminar, estas membranas de las que estamos hablando, de esta parte de aquí, se conectan con envoltura nuclear y pueden llegar hasta la membrana plasmática, lo cual hace que ocupen más de la mitad de la célula. Y como los ácidos grasos que la forman son más cortos y eficientes, estos suelen ser mucho más delgados que otra cantidad de ribosomas que se asocian entre sí. El retículo posee un orden de membranas de acuerdo a las funciones, dividiéndolas en regiones diferentes. Los principales dominios son el retículo endoplasmático rugoso, compuesto de diversas membranas que forman túbulos casi rectos y vesículas planas. No es más, les agradezco mucho por su tiempo. Espero les haya gustado el video, puedan aprender un poco más. La verdad son muchos términos que no se conocen, pero pues con el tiempo aprenderemos a conocer a medida que el maestro o el docente vaya socializando en la clase. Muchas gracias.